Cosechas con la razón, pero siembras la tierra de corazón. La situación que vivimos te paraliza, pero hay un latido que te impulsa. Aprendes la técnica, pero juegas con la pasión. Otros te dirán que no, pero tú sabes que siempre puedes. Nosotros hemos acompañado el crecimiento de nuestro país usando la cabeza, movidos por el corazón. Porque la razón nos dice buenos negocios, pero el pecho grita para todos. Y ahora más que nunca, como a ti, nos guía la razón, pero nos mueve el corazón. Bancolombia. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos y gracias por conectarse a este espacio. Queremos contarles que por motivos de fuerza mayor, Aurelio Mejía, director de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MINCIT, no nos puede acompañar el día de hoy. Sin embargo, estará con nosotros Noraligia Malagón, asesora legal contratista de la Dirección de Regulación MINCIT. Alineados con nuestro propósito de lograr la lealtad y la preferencia de nuestros clientes, Bancolombia ha organizado este webinar en el que podrás conocer acerca de la circulación de la factura electrónica de venta como título valor en el territorio nacional, la evolución del Radian, los retos y oportunidades que trae este nuevo modelo para tu negocio. En este espacio contaremos con la participación de Noraligia Malagón, asesora legal contratista de la Dirección de Regulación MINCIT, y Luis Hernando Valero Vázquez, subdirector de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Quiero recordarles que, en caso de tener preguntas, los invitamos a realizarlas a través del chat que tenemos disponible. Bienvenidos Nora y Luis, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Iniciaremos con un breve contexto sobre las generalidades de la circulación de la factura electrónica de venta como título valor y sobre el registro de eventos asociados a la misma en Radian. Damos en este momento paso a Noraligia Malagón, asesora legal contratista de la Dirección de Regulación MINCIT, quien nos dará a conocer algunas generalidades sobre la circulación de la factura electrónica de venta como título valor en el territorio nacional. Nora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Oscar, buenas tardes. Buenas tardes a todos, al equipo de Bancolombia y a todos los asistentes. En primer lugar, quiero ofrecerle y hacerles extensivas las disculpas del doctor Aurelio Mejía e igualmente extender las disculpas al Banco de Colombia y al equipo y a todos los asistentes, dado que, como bien lo anotó Oscar, el doctor Aurelio se le presentó un imprevisto y una calamidad doméstica que le imposibilitó acompañarnos. Asimismo, agradecemos al Banco de Colombia y a su equipo por permitirnos participar en estos foros que nos ayudará a dar a conocer esas bondades de lo que es la factura electrónica como título valor y ayudará al mercado en esa implementación. Acto seguido, iniciamos con nuestra presentación. El Ministerio de Comercio, de Industria y Comercio expidió el decreto 1154 de 2020, del 20 de agosto. Dentro de la agenda que tenemos presupuestada para el desarrollo de la temática, tenemos tres, y es primero la factura electrónica de venta como título valor. El segundo, lo que es la negociación. Nora, discúlpame que te interrumpa. Queremos saber si estás presentando, que aún no la hemos podido presentar. Porfa, inténtalo de nuevo. De acuerdo. Mientras, de nuevo, les agradecemos a los que se vienen integrando a esta conversación, a este webinar. Estamos muy agradecidos, muy contentos de tenerlos a todos. Ahora ya podemos ver tu presentación. Listo, podemos continuar. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Bueno,
como les decía, dentro de la temática nos correspondió el tema de la circulación de la factura electrónica como título valor, que fue expedida, el Ministerio expidió el decreto 1154 del 20 de agosto de 2020. Para el desarrollo de esta temática, iniciaremos con la siguiente agenda, y es la que acabamos de nombrar, y empiezo con el objetivo de la reglamentación. La Ley 2010 de 2019 estableció en su parágrafo quinto, en el artículo 18, dos aspectos. El primer aspecto era crear el RADIAN y otra era la facultad reglamentaria que le dio al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que expidiera el decreto 1154 del 20 de agosto de 2020. ¿Cuáles son los objetivos específicamente de esta reglamentación? Era garantizar que los principios de los títulos valores, específicamente la legitimación, la literalidad, la incorporación y la autonomía, y el principio de equivalencia funcional, que no era otro que la integridad, la disponibilidad, la trazabilidad en la circulación de la factura electrónica. ¿Qué se buscaba adicionalmente con esta reglamentación? Y era adaptar la circulación a una institución jurídica que actualmente ya estaba ampliamente desarrollada en papel, y era volverla electrónica y que tuviera plena validez jurídica. También tenía como objetivo establecer unas condiciones de operación para los prestadores de servicios necesarios para la implementación de una circulación de una factura electrónica. Este nuevo escenario tecnológico nos dio lugar a un nuevo mercado entre los compradores y vendedores de las facturas, demandando unos servicios como eran los PTs, los sistemas de negociación, y adicionalmente el decreto estableció una serie de requisitos para que esto así se cumpliera. Igualmente estableció un marco jurídico que ofreciera garantías y seguridades para todos. Y era garantizar, dentro de otros objetivos, era garantizar el carácter ejecutivo de lo que era la factura electrónica como título valor. Para efecto de la factura electrónica como título valor, teníamos varios requisitos. El primero de los requisitos eran unos requisitos tributarios, que eran los establecidos por el artículo 617. Allí en el artículo 617 establecen unos requisitos tales como estar denominada la factura con su nombre, apellido y nombre, razón social, NIT, llevar un número, la fecha de expedición, la descredición, el valor de la operación, entre otros. Como notamos, inicialmente teníamos una factura de papel. Esa factura de papel deberíamos volverla una factura electrónica. ¿Cómo se hizo eso? Si nosotros observamos la gráfica, estamos viendo un XML, que no es otra cosa que una factura electrónica, y que tendría un CUFE, que era un código único de factura electrónica. Ese era el número que se le daba. Adicionalmente, como yo le decía, si vemos la gráfica, tenía unos requisitos tributarios. Esos requisitos tributarios implicaban que todos y cada uno de los requisitos contenidos en el 617 que le acabo de nombrar deberían cumplirse. Pero, ¿qué nos dice la norma adicionalmente? No basta con que tengan los requisitos tributarios, se requiere que tengan unos requisitos comerciales, que son los que establece el 621 y el 774. ¿Qué es lo que nos está diciendo la norma? Mire, usted tiene requisitos tributarios más requisitos comerciales, y adicionalmente se debería cumplir un componente. Todos sabemos que para que se expida una factura electrónica, esta debe ser producto de la entrega de una mercancía o la prestación efectiva del servicio. Es decir, que estamos frente a una factura que debe cumplir una serie de requisitos. Primero, que yo preste el servicio. Dos, que entregue las mercancías. Tres, que tenga unos requisitos tributarios. Y cuatro, que tenga unos requisitos comerciales. Pero, ¿qué nos dice adicionalmente la norma? Tiene que tener una aceptación, ya sea tácita o expresa. Es decir, que una vez ya sea tácita, si han dejado transcurrir los 3 días a partir de la entrega del servicio de las mercancías, se entiende que la factura ha sido aceptada. Todo esto, si miramos la gráfica en su contexto, que hay un signo de igual, quiere decir que esta factura se nos vuelve título valor una vez se han cumplido estos presupuestos que les acabo de señalar.
Cuando yo ya tengo una factura electrónica como título o valor, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Cómo puedo circular esa factura electrónica? Como sabemos, la factura electrónica es un título aportador que para efecto de su negociación se requiere de un endoso. ¿De un endoso qué? ¿De qué tipo? Electrónico. Cuando yo ya le hago el endoso, ya sea el que tengo que establecer en procuración, en garantía, o podríamos realizar una vez hubiéramos hecho ese tipo de endosos, podríamos poner en circulación. ¿Qué quiere decir eso? Que el nuevo tenedor legítimo tiene que entrar a registrar en la DIAN la factura electrónica como título o valor. Vamos a mirar quiénes son los nuevos participantes dentro de este negocio. Empezamos con uno de los participantes que ya están habilitados, que dentro del comercio están, y son los factores. En esta gráfica podemos mirar que tengo un emisor y hay un deudor. En ese deudor encontramos en la parte central un factor, que este factor básicamente yo tengo mi factura electrónica como título o valor, acudo al factor y le digo que estoy interesado en venderle esa factura. A su vez, el factor me cancela el valor, me descuenta una comisión y me cancela el valor y ya queda la relación entre el factor y el deudor. Es decir, que el emisor desaparece y lo que hace frente a la DIAN es endosar esa factura y lo que está haciendo el factor es la consulta y el registro ante la DIAN. Los factores son personas jurídicamente, legalmente habilitadas y cuentan con esa habilitación legal para poder realizar el negocio de manera directa. Ahora tenemos otros participantes dentro de esta operación y son los sistemas de negociación. Los sistemas de negociación son unos corredores que ponen en contacto las dos puntas. Si nosotros miramos las flechas de color rojo, ponen en contacto al emisor y a los potenciales compradores. ¿Qué es lo que me ofrecen los sistemas de negociación? Tienen sus plataformas, pueden hacer sus consultas, pueden hacer sus registros, pero ellos no participan de manera directa en la operación. Solamente participan poniendo en contacto a las dos puntas y sirviendo dentro de las plataformas tecnológicas. Ahora vamos con las PTs. El PT voy a hacer un símil, que es lo que se llamaría, entre comillas, un café, cuando dice un café internet, y voy a ponerlo en algo simple para que todos podamos entenderlo. Cuando yo necesito mandar un correo, voy a un café internet y le pido el servicio, me permiten acceder y yo pago un servicio. Lo voy a poner en términos simples porque el PT es básicamente eso. El emisor consigue al posible comprador y se va donde el PT y le dice, présteme su plataforma, cuánto es el valor de ese servicio y por favor, endóseme, endóseselo a esta persona que acabo de colocar y présteme su plataforma. El PT en este caso lo que está haciendo es un registro del endoso, hace una consulta y hace un registro del radial. Ahora vamos a mirar las generalidades del radial. No me voy a detener en todo, en este aspecto, dado que Luis va a ahondar en lo que es el radial. Desde el decreto 1154 se estableció que tanto los PTs, los sistemas de negociación y los factores tenían una autorización para consultar, pero para registrar tenían que adoptar sus sistemas al radial. Tenían que estar certificados con esa ISO 27001 y tenían que estar listas esa ISO 27001 para diciembre 31 de 2021. Que era otro de los aspectos que deberían tenerse en cuenta por estos tres nuevos actores, es la prevención de la financiación de actividades ilegales. Existen otro tipo de requisitos que ya han sido trazados directamente por la DIAN, pero estos son las generalidades que para efecto de que pudieran conversar las plataformas tecnológicas con el RADIAN, se requería el cumplimiento de estos requisitos. Ya con este tema cerraríamos la presentación de lo que es la circulación de la factura electrónica. Muchísimas gracias. Ahora, muchas gracias a ti.
Muchas gracias a todos. Quiero recordarles que tenemos en el chat un espacio para que realicen esas preguntas e inquietudes que muy seguramente vamos a poder resolver en este espacio. Ahora, quiero darle paso a Luis Valero, quien es el subdirector de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la DIAN, quien nos dará a conocer algunas generalidades sobre el registro para la circulación de factura electrónica de venta como título valor y los eventos asociados a la misma. Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Oscar, gracias por la invitación que nos hacen para poder hacer pedagogía para las personas sobre toda esta cultura que se está generando alrededor del registro de facturas electrónicas. No les vamos a enseñar qué es factoring porque los empresarios saben y tienen una idea de qué es factoring, pero sí queremos decirles que ahora con las facturas electrónicas hay una nueva forma de hacerlo que es eficiente y es como la vida nos ha tocado en estos momentos, que es a través de las plataformas tecnológicas. Doctora Nora, qué gusto tenerla esta tarde para conversar de este tema tan actual y de tanta importancia. Y pues ahora vamos a contarles un poco más de qué se trata el Radian. En la primera parte, la doctora Nora estuvo hablando del ingrediente fundamental del el factoring y es tener facturas electrónicas como título valor. Y aquí ella fue bastante precisa, hizo un recorrido sobre las condiciones que debe tener una factura, porque debe cumplir con esas condiciones que son técnicas primeramente y luego los temas comerciales. Pero vamos a ahondar un poquitico más sobre el tema. Entonces, ¿sí es visible mi presentación, Oscar? Sí, señor, efectivamente ya la estamos viendo y ya la estamos proyectando. Muchas Entonces, gracias. quiero hablarles primero de unos datos para que veamos el potencial. Primero quiero decirles que en el país en este momento hay 751.000 facturadores electrónicos que diariamente están transmitiendo a la DIAN más o menos en promedio unas 5 millones de facturas. Desde el año 2019 que iniciamos en la DIAN con la masificación de la factura electrónica, hemos logrado que se hayan transmitido hasta el corte del lunes pasado 3.703 billones de pesos que fueron facturados con 2.522 millones de facturas electrónicas. En lo que va corrido del año, se han expedido 246 millones de facturas por 317 billones. Estos datos es importante tenerlos en cuenta para que veamos el potencial y lo que está detrás de desarrollar el factoring, porque aquí hay un tema bien importante que es generarle liquidez a los empresarios. ¿Qué actores tenemos en el Radian? Los mencionaba los tipos de actores que existen, de participantes en el Radian, la doctora Nora hablando de los facturadores que quieran ellos mismos hacer los endosos de las facturas electrónicas, los sistemas de negociación, los factores y los proveedores tecnológicos. En total, a este momento tenemos ya 50 participantes que están activos en el Radian. Y solo para mostrarles una cifra, en este momento se han constituido como títulos valores facturas electrónicas 2.149, digamos que 2.150 millones de facturas electrónicas por más de 12 billones de pesos. Y este dato no es menor porque cuando yo les menciono que sí se valida, dice, hey, pero solo has recibido 2.150.000, pero hay un tema aquí que es importante tener en cuenta y es que hay una regulación que está cambiando sobre una resolución que desarrolla unas facultades que ha entregado la ley 2155, en la cual es obligatorio que usted, señor comprador de bienes y servicios, cuando adquiere bienes o servicios con pago a plazos, tiene la obligación de generar acuses de recibo y recibos de bienes o de las mercancías, y va a ser obligatorio 3 meses después de que sea firmada la resolución que estuvo para comentarios hasta el pasado 9 de febrero. Esperamos que los siguientes días esa resolución salga, y lo que va a suceder, y por eso ese número de las 2.150.000 facturas como título valor es un dato interesante porque no había la obligatoriedad de transmitir esos eventos a la RADIAN. Ahora sí lo establece la ley y es obligatorio a partir de 3 meses después de que esta resolución sea expedida, y esperamos que eso suceda en las siguientes semanas. Sigamos hablando del potencial. 751.000 facturadores, se calcula y hemos hecho mediciones y alrededor del 60% todas son con pago a plazos. Estas son susceptibles de convertirse
de obtener liquidez. Hay empresarios que requieren liquidez para continuar generando riqueza, creando valor y tienen facturas electrónicas que pueden ser objeto de operaciones como factoring o aval, y todas esas son las operaciones que se pueden registrar en el Radian. Es importante decirles que la plataforma Radian hace parte del sistema de facturación electrónico de la DIAN. Es un servicio que la ley le estableció a la DIAN que debe tener la custodia de las facturas electrónicas como título de valor, registrar esas facturas. ¿Para qué? Para tener la unicidad. Aquí es importante trabajar en este concepto y tenerlos muy claros. ¿Qué pasa cuando tú vas a comprar una casa o qué pasa cuando vas a comprar un carro? Lo primero que haces es que te vas al registro de instrumentos públicos o te vas al SIM para mirarle la hoja de vida a ese activo que vas a comprar, para mirar cuál ha sido la tradición, si ha sido, quién es el tenedor legítimo de ese bien, si ha sido embargado, si tiene alguna limitación, si tiene una hipoteca, si tiene una prenda. De eso carecen las facturas electrónicas hasta que llegó el Radian. En el Radian, ¿tú qué vas a tener? Una hoja de vida de esas facturas electrónicas. Vas a saber si esa factura electrónica tiene las condiciones para ser un título de valor, cuándo fue registrada para circular, si fue endosada, si fue avalada, si tiene algún tipo de limitación para circulación. Y todo ello va a estar en el Radian, es decir, que aquí lo que se le genera confianza es a las dos partes, al facturador o al inversionista o el tenedor, y también a esa persona que está cediendo a la liquidez, y por supuesto también a ese adquirente de bienes y servicios, en el cual pues va a tener una dinámica respecto a la persona a la que finalmente debe cancelarle, que puede ser a ese inversionista al cual le han endosado la factura. Vemos en esta pirámide cómo está nuestro tejido empresarial. Encontramos que el 73% de nuestros empresarios son microempresarios, el 21% pequeños empresarios, el 4% solo medianos. Visto de otra manera, estamos hablando de que el 98% de nuestros empresarios son micro, pequeños y medianos empresarios. Ellos van a ser los principales beneficiarios de esta medida. ¿Por qué? Porque en la medida en que puedan tener facturas electrónicas como título valor, pues van a poder acceder a diferentes opciones que se van a ofrecer en el mercado. Clave algo que dijo la doctora Naura hace un segundo, y es que dentro del Radian no se hacen los negocios. Usted no va a ir a hacer negocios al Radian, como no hace negocios cuando va a vender su casa, no lo hace allá en el registro de instrumentos públicos. No, usted hace su negocio, va a la notaría, en la notaría se perfeccionan esa transacción y luego sí va a la oficina de instrumentos públicos. Aquí funciona igual en el Radian. Usted puede usar ya sea un factor o puede usar un proveedor tecnológico o un sistema de negociación para transmitir los eventos. Pero entonces, ¿qué es el Radian? El Radian es el registro que permite la trazabilidad de la factura electrónica, donde tú puedes saber esa factura, quién es el titular de esos derechos que están involucrados en esa factura electrónica como título valor. Lo administra la DIAN. ¿Por qué la DIAN? Porque la DIAN es el repositorio de las facturas electrónicas. Todos los días recibimos más de 5 millones de facturas electrónicas. Hemos recibido más de 2.500 millones de estas, entonces era natural que pudiésemos generar ese registro de facturas electrónicas. Está compuesto, ¿por qué? Por un servicio que permite la habilitación de softwares, es decir, que si quieres participar en el Radian o alguien, una plataforma de negociación o un factor o un proveedor tecnológico, pues debe tener un software que cumple con unas condiciones técnicas para poder ser habilitado, también que se cumplen esos requisitos que estaba mencionando Nora hace un rato en términos de ser una persona jurídica, de tener la ISO 27001 y tener el cumplimiento de esas políticas de SARLAF para evitar que a través de este tipo de transacciones ingresen recursos de procedencia no lícita. Se permite a través de eso la generación y transmisión de cada uno de los eventos de circulación, que ya los vamos a ver, y este registro pues permite que ingresen las facturas electrónicas como título valor. Para que una factura llegue al Radian, debe cumplir con los requisitos que establece el Código de Comercio para ser un título valor. Pero, ¿qué ocurre si no se registra una factura electrónica como título valor? Entonces, aquí esto es bien importante, porque lo que sucede es que ese registro de facturas, como no registrar esa factura electrónica como título valor, no le quita el valor de ser un título valor.
quiere decir que no necesita un juez venir a pedirle al Radian que le regale una certificación respecto de la existencia de esa factura electrónica como título de valor, porque es que ya lo tiene. Si tienes la factura electrónica validada por la DIAN, si tienes el acuse de recibo de la factura electrónica, si tienes el recibo de la mercancía, y ya sea una aceptación tácita o una aceptación expresa, cualquier juez debería admitirte la demanda para continuar adelante con el cobro ejecutivo de ese tipo de bienes. El marco normativo no voy a entrar en demasiado detalle porque Nora lo explicó con muy buen condición todo lo que está involucrado. Solamente pues venimos desarrollando lo que ha establecido la Ley 2010 de 2019, la Ley 2155, y las condiciones ya de operación con el anexo técnico están en la resolución 15 del 2021, donde básicamente se establece que la DIAN hace el registro de las facturas electrónicas como título valor. Siempre esas son las que pueden ser registradas. Esta gráfica es bien interesante, todos los eventos que se asocian con la factura electrónica en diferentes momentos. Está un evento que es generar la factura electrónica. Y ustedes ven que todos estos documentos dice XML, XML y tiene un nombrecito. Y siempre ven que las flechitas conducen a la DIAN. Ese es el proceso de validación de las facturas electrónicas, pero también de los eventos necesarios para que esas facturas electrónicas sean consideradas como título valor. Es decir, todo se hace a través de XMLs. Ustedes ven aquí una llavecita, ¿y qué quiere simbolizar esa llavecita? Quiere decir que todos esos documentos son firmados digitalmente. ¿Para qué? Para garantizar la autenticidad, la integridad y el no repudio. ¿Y qué es eso? Que básicamente esa transacción se sabe quién es el que la genera, se sabe que esa información no es alterada, que si es alterada, pues el campo de control. Aurel, discúlpame, señor Luis, te silenciaste, el micrófono está en silencio en este momento. Listo, ¿Ya ahora ya sí puedes está bien? continuar. Ok. Sí, señor, ya puedes Listo, continuar, entonces gracias. les estaba mencionando que todo está basado en XMLs y que XMLs que van circulando. Y entonces, ¿cuál es el primero? La factura electrónica que se transmite a la DIAN y es validada. Luego viene el número 2, que es posible que se generen sobre esas facturas notas crédito, notas débito por devoluciones. Por ejemplo, una nota crédito porque una factura salió por 1 millón de pesos, pero resulta que solo me recibieron 900.000 pesos de mercancías porque eran las que cumplían con las condiciones comerciales, de calidad y demás. Entonces, esa factura electrónica también se puede generar una nota crédito que es validada por la DIAN. Luego, ¿qué viene el acuse de recibo de la factura electrónica? Que es que recibí una factura electrónica. Ya viene un evento que es el de recibo de los bienes y servicios. Estos dos, el 3 y el 4, van a ser obligatorios para poder usar su costo, su deducción o su impuesto descontable para IVA dentro de los 3 meses siguientes a que la DIAN saque la resolución que tuvimos para comentarios. Y también puede haber un quinto evento que es un reclamo, o puede haber una aceptación tácita, o puede hacer una aceptación expresa. Todos esos eventos son estandarizados, se usa un único XML definido por la DIAN y están validados, y la DIAN da una respuesta de validación de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que todas las partes estén de acuerdo en las transacciones que se realizan. Ahora bien, ¿cuáles son esos actores? Y Nora los mencionaba hace un segundo. Primero, pues debemos tener en cuenta que las facturas electrónicas, para que sean inscritas en el Radian, deben ser títulos valores. Si no tienen esas condiciones, pues la DIAN no puede registrarlas en el Radian, deben tener esas condiciones. Pero ya sea un sistema de negociación o un inversionista, ¿qué tipo de eventos va a transmitir a la DIAN? Un endoso. Necesita transmitir mandatos cuando es un tercero el que está pidiéndole a un sistema de negociación que lo represente ante el Radian registrando un endoso de una factura, un aval o un pago. Se hace a través de un sistema de negociación. Los factores que eventos transmiten: endosos, mandatos, avales, pagos. Los compradores, los inversionistas que transmiten endosos que pueden hacer sobre las facturas que han adquirido y se las han cedido, se las han endosado a otros inversionistas. Eso también intervendrán con mandatos, los cuales terceros van a ejecutar esa orden de ese endoso o de ese aval. Y también podría un juez solicitar que se dé una limitación sobre esas facturas electrónicas como título valor.
Esta gráfica muestra 3 momentos que tienen las facturas electrónicas. En la parte superior izquierda usted va a encontrar pues cuáles son los eventos que están relacionados con una factura electrónica de venta. Entonces está la factura electrónica, está la respuesta de validación, puede existir o no notas débito o notas crédito sobre esas facturas electrónicas. Para que sean títulos valores, pues vamos a tener que tener un acuse de recibo, un recibo de mercancía, una aceptación tácita o expresa e incluso un reclamo. ¿Y cuáles son los eventos que están relacionados ya con la circulación de facturas electrónicas? El primero y el más importante de ellos es que teniendo en un contenedor electrónico que se llama un attached document, donde vas a tener la información de la factura electrónica de venta más los eventos de factura electrónica como título valor, ya cuando tienes eso, pues ya tienes la posibilidad de inscribir esa factura electrónica como título valor, que es el primer evento que se registra en el Radian. Luego de ello, pues pueden haber endosos, avales, mandatos cuando yo no soy directamente la persona que estoy registrando la transacción en el Radian, limitaciones, informes para el pago y pagos. Esos son todos los eventos que se registran en el Radian. ¿Cuál es el proceso tecnológico para cada uno de esos eventos? Se generan a través de un software que ha sido validado por la DIAN, que la DIAN conoce quién es el propietario y quién realiza eso. Se hace la transmisión de ese evento vía web service al Radian. El Radian lo valida y le devuelve la respuesta a quien ha generado ese evento, ya sea un factor, un facturador, un proveedor tecnológico, un sistema de negociación. Luego se hace la entrega que se hace a través de canales electrónicos y ya queda registrada esa factura electrónica y puede ser consultada. La consulta se hace por esa llave universal que les mencionaba ahora, que se llama el CUFE, es el Código Único de Factura Electrónica, con el cual tú puedes ingresar al servicio electrónico de la DIAN y conocer cuál es la trazabilidad que tiene esa factura electrónica. Finalmente, quiero cerrar mi intervención hablando de la norma, se los he estado mencionando, que me parece que es importante que todos tengamos claro, y es que si usted hace compras a plazo, usted tiene la obligación de generar el acuse de recibo y el recibo de las mercancías. ¿Y por qué tiene la obligación? Porque si no, no va a poder utilizar esa compra como un costo, como una deducción o como un impuesto descontable. Dicho de otra manera, si no tiene ese acuse de recibo y ese recibo de las mercancías, no la puede usar como una disminución de su base para declarar renta, es decir, va a pagar más renta. O no va a poder descontar el IVA que usted pagó por la adquisición de esos insumos para su producción. Eso es lo primero que establece. ¿Y por qué es clave que lo tenga en cuenta? Para que le diga a su proveedor tecnológico que por favor le entregue esa posibilidad de generar esos documentos. Esos documentos ya se transmiten a la DIAN desde el pasado 18 de agosto, pero los contribuyentes no lo han adaptado, los facturadores, los que adquieren bienes y servicios, y entonces se necesita que lo tengas listo porque hay 3 meses adicionales desde el momento en que se afirma y que estamos regulando con esta resolución que simplemente está desarrollando las atribuciones que le confirió la ley a la DIAN, la ley 2155, es permitir que no obligados a facturar puedan participar del Radian. ¿Y a qué se refiere esto? Hay unos obligados a facturar y otros que no son obligados a facturar, y el Radian estaba confeccionado para que únicamente los obligados a facturar pudieran participar. Entonces, lo que se ha permitido es que aquellas personas que son no obligados a facturar y que quieran participar en el Radian se habiliten como facturadores electrónicos, situación que no los convierte en obligados a facturar y no tienen que cumplir todos los requisitos y las condiciones para facturar electrónicamente. Entonces, te vuelves facturador electrónico, se abre la puerta del Radian y puedes constituirte ya sea como un factor, como un sistema de negociación o como un proveedor tecnológico, si es lo que desees. Y después hay otro tema bien interesante y es el registro de cesión de derechos económicos. Sucede que frente a las facturas electrónicas estaban 2 formas en las cuales se estaban negociando. Una, el factoring a través de hacer endosos de facturas electrónicas, y el otro era a través de contratos de cesión de derechos de facturas. Y entonces, lo que estaba obligado para que se registrara en el Radian eran pues todos los eventos relacionados con la circulación de facturas electrónicas a través del endoso. Pero la ley 2155 lo que estableció es que no importa si la vas a hacer circular a través de endoso o a través de cesión de derechos, en los 2 casos, ese tipo de eventos deben estar registrados en el Radian. Esta es una definición bastante importante. ¿Y quién gana con esto?
los inversionistas. Si usted quiere adquirir una factura electrónica, usted simplemente viene y la busca en el Radian, conoce la trazabilidad, no importa si se trata de una cesión de derechos o un endoso, usted va a saber qué ha sucedido con esa factura y creo que en eso es una muy buena decisión que estableció el legislador y la ley 2155. Entonces, Oscar, esto era lo que tenía preparado para nuestra presentación y pues ahora lo que tú dispongas vamos a realizar. Listo, Luis. No, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros en este espacio, por explicarnos de esa manera tan detallada todos estos temas que son tan importantes para nuestros clientes. Ahora quiero contarles que pasaremos a un panel de preguntas relacionadas con la circulación de la factura electrónica y el registro de eventos asociadas a la misma en Radian. No sin antes contarles que nuestros clientes han estado súper activos en el chat, enviando muchas preguntas que queremos resolver. Entonces, por favor, todos los que estén con preguntas, nos las pueden hacer allí en el chat, que con mucho gusto las vamos a responder. Al final queremos darle una sorpresa sobre este espacio. Muchos nos están preguntando si va a quedar grabado, si dónde lo pueden ver. Eso al final se los vamos a definir. Así que no se preocupen, por ahora pongamos mucha atención, que esto nos facilita a todos todo lo que se viene con Radian y factura electrónica. Entonces, Nora, quiero hacerte una pregunta y es, entendiendo las bondades que la factura electrónica trae para los diferentes usuarios, entre ellas seguridad y trazabilidad en las operaciones, la pregunta es, ¿qué debería ocurrir para que con los nuevos actores sean materializados los beneficios de los que se ha venido hablando para emisores y receptores de la factura electrónica? Ok, muchas gracias. Como lo ha expresado el Ministerio en otros escenarios, es importante que tengamos presente que para efecto de la factura electrónica se ha requerido una transformación digital. Esa transformación digital no viene desde ahora, sino viene como una política de gobierno para efecto de que todos, inclusive los operadores y los mismos facturadores y todos los sectores tengamos una transformación digital en nuestros negocios. ¿Cómo vamos cerrando esas brechas? Precisamente a través de esa transformación digital. ¿Cómo yo puedo incursionar y cómo van a participar esos nuevos actores? Yo creo que aquí lo importante es que cada uno de ellos cuente con esa transformación digital que requerimos. Estos tres actores y los demás actores que estamos dentro de la factura electrónica tienen que estar habilitados necesariamente, deben estar incursionando en lo que es la transformación digital. Nosotros miramos que la factura electrónica de venta como título valor es un producto de desarrollo tecnológico, el que le apostó el gobierno y a las empresas para que facilitaran las negociaciones. Nosotros miramos que el decreto 1154 tiene esos tres actores, pero para que esos tres actores interactúen, se creó algo importante y se dio un salto tecnológico y justamente lo que nosotros llamamos Radian, que Luis lo ha explicado de una forma muy detallada. Esa incursión, por eso es que cuando dices qué debemos hacer para poder materializar esos beneficios, lo primero que nosotros diríamos, tenemos que hacer un salto tecnológico. Y ese salto tecnológico es que todos y cada uno nos adaptemos a esas nuevas tecnologías y nos adaptemos a lo que viene con la DIAN y nos adaptemos a esa forma como se está realizando la interoperabilidad entre los operadores, los PTs y los sistemas de negociación. Yo creo que la factura electrónica es un elemento y un instrumento importante, no solamente para el mercado, sino para las tecnologías. Depende de todos y cada uno de nosotros que incursionemos no solamente personalmente, sino dentro del mercado con las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias a ti. Listo. Entonces, ahora quiero preguntarle a Luis. Luis, para ustedes, ¿cuál es el impacto que le representa al modelo de Radian
para las empresas desde su rol como emisor y como receptor de factura electrónica? Bueno, importante pregunta esa que hace Oscar. Definitivamente lo que genera el Radian es una confianza. Si tú me dijeras cuál es la palabra que define Radian, es confianza. ¿Confianza para quién? Confianza para el inversionista. En el mundo de las facturas de papel del que estamos tratando de abandonar porque realmente estamos en un cambio de era en el cual estábamos acostumbrados a lo que estaba en el papel, era lo que existía y ahora pues la tecnología nos ha dicho que los documentos electrónicos tienen valor. Y ese es el desarrollo que tiene la factura electrónica, que tiene el Radian y sobre eso está centrado. Entonces, esa confianza en qué está y tenemos que mirar cómo es que funciona hacer el factoring que se hacía sobre facturas de papel. Y es que existían dudas, tú tenías dudas de saber si esa factura ya se había negociado antes, si el emisor, si era el que dice ser y otra cantidad de circunstancias que están ahí. Cuando tú tienes un solo registro donde puedas validar que esa transacción sí se realizó, que esa factura sí fue validada por la DIAN, que además conoces porque es obligatorio generar el acuse de recibo, el recibo de las mercancías, las aceptaciones tácitas o expresas, y eso está en ese registro donde vas a consultar esos eventos de la factura como título valor y que los puedes consultar a través del Código Único de Factura Electrónica, pues lo que estás generando es confianza para que esa factura pueda ser negociada, para que pueda ser descontada, para que ese inversionista diga, ok, me interesa esperarme esos 60 o 90 días y te voy a hacer un descuento por esa factura. Entonces, aquí esa es la condición especial. ¿Y qué va a suceder? Y les mostraba las cifras de cuántas son las facturas electrónicas que se validan diariamente en la DIAN. Lo que va a representar es que va a haber una gran oportunidad para los empresarios de obtener liquidez en un mercado más profundo, donde hay más participantes, donde hay actores que están involucrados, entidades financieras, pero también inversionistas, pero también empresas de fintech que están encontrando y están desarrollando plataformas en las cuales se conectan los compradores y los vendedores. Y esto lo hace todo alrededor del Radian, porque como les mencionaba, el Radian allá no se hacen los negocios, se hacen es afuera. Aquí simplemente se van a registrar y eso sí le va a dar a todos la tranquilidad respecto de cómo es que funcionan y cómo es la trazabilidad que tiene esta factura electrónica como título de valor para que pueda realizar y tomar decisiones basadas en información. Luis, muchas gracias. Te hago otra pregunta. Desde que Radian empezó a operar, ¿cómo ha sido esa evolución y qué dificultades se han encontrado en la implementación del modelo? Bueno, estamos rompiendo paradigmas, ¿no? Estamos rompiendo un paradigma basado en el papel, es un paradigma que viene de muchos siglos y estamos dándole paso a algo que se ha venido desarrollando desde el 99 con la Ley de Comercio Electrónico, la Ley 527, y esta materialización que se ha logrado, la DIAN ha permitido, gracias al impulso, a los desarrollos legales, primero lograr masificar la factura electrónica. En los últimos 3 años hemos logrado que más de 751.000 facturadores electrónicos ya estén expidiendo facturas electrónicas. Tenemos soluciones gratuitas, la DIAN tiene un servicio gratuito en el cual un empresario ya puede generar facturas electrónicas, no le cuesta un peso, lo puede hacer desde cualquier dispositivo electrónico y eso lo permite. Frente al Radian, pues venimos el año pasado logramos consolidar el servicio, tenemos un servicio que está disponible y es un servicio que pues lo hemos en cualquier servicio electrónico, pero que ya está listo y preparado. Realmente tenemos visto que cuando salga la resolución de la que les he estado hablando en toda esta tarde, esperamos que se dé un salto cuantitativo demasiado importante del tema de del factoring, por ejemplo, en el país. Y los beneficiarios realmente van a ser los empresarios que van a obtener liquidez a unas tasas muy bajas. De los retos que tenemos, todos los que estamos involucrados, la DIAN, los actores, el sistema financiero, los nuevos emprendedores que están en el sistema fintech, pues es darle confianza al empresario,
hacer eventos como estos en los cuales podamos discutir y presentar estos conceptos y decirles, es bastante más fácil de lo que todos creemos, lo puedes hacer y vas a obtener unos beneficios demasiado importantes, y en eso creo que entre todos estamos convencidos que es el camino, y de esa manera vamos a lograr que se profundice y tener un mercado del potencial que tiene, por ejemplo, el mercado de Chile, que el 14% del PIB se negocia en facturas electrónicas, y eso es una cantidad de recursos muy importantes. Muchas gracias, Luis. Claro que sí, estamos totalmente convencidos que definitivamente estos espacios les ayuda a nuestros clientes a estar informados y tomar las mejores decisiones. Nora y Luis, muchas gracias. Con esto entendemos que hay entidades como factores, sistemas de negociación y proveedores tecnológicos que están comprometidos con el modelo y que algunos ya se encuentran habilitados o que están en proceso de habilitación, como nosotros en Bancolombia, que venimos trabajando de la mano de nuestro proveedor tecnológico para conectarnos a Radian. Y miren, esto le responde muchas preguntas que han hecho, y es que nosotros queremos prestarles a nuestros clientes, emisores y receptores de factura electrónica ese servicio del registro gratuito de eventos en Radian. Ahora quiero preguntarle a Nora, desde el punto de vista del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿qué planes tiene el gobierno para masificar la negociación de la factura electrónica? Dentro de los planes que tiene el gobierno específicamente y para masificar esto, y como hablábamos en la pregunta inicial, al requerir una transformación digital y al constituirse eso como una prioridad para el gobierno nacional, sí se hace necesario realizar una serie de capacitaciones a todos los sectores y al mercado en general, para el efecto de que tengan claridad de cómo operan estos tres actores de la factura electrónica, y que la persona del común pueda saber cómo puede negociar su factura, ya pueda acudir directamente al factor, ya pueda acudir directamente al PT o pueda acudir al sistema de negociación, y dependiendo de las tarifas que cada uno de ellos tengan, puedan acudir al que más le convenga. Lo importante de todo, yo creo que es importantísimo que cada uno de nosotros entremos en el boom de la tecnología y de esa transformación digital, que nos demos cuenta que esta factura electrónica y este Radian no es algo que solamente pueden manejar ciertos grupos, sino que todo el mundo puede llegar y acceder a poder vender su factura de una forma tranquila y obtener la liquidez que muchos microempresarios necesitan para poder desarrollar su objeto social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nora. Ahora, Luis, queremos saber desde la DIAN, adicional a los planes que tiene el gobierno para masificar la negociación de la factura electrónica, es perfeccionar el modelo para incluir nuevos eventos asociados a la misma. ¿Qué planes hay para ello? Bueno, realmente el Radian está funcionando. Ya les mostraba al comienzo que ya hay 50 actores que están trabajando, y esta semana debemos cerrar con 51, 52 que ya se han habilitado, sus software están listos, cumplieron con los requisitos que establece el decreto 1154. En esencia, falta solamente regular un evento. ¿Y cuál es ese evento? El de cesión de derechos económicos de facturas electrónicas, que es lo que estamos generando a través de la nueva resolución, que tiene un anexo técnico, que el anexo técnico básicamente recoge lo que ya venía desarrollado en la resolución 13 del 2021, pero involucra este nuevo evento que está involucrado en la resolución, en la ley 2155, que dice que también deben registrarse la cesión de derechos económicos de facturas electrónicas, y de esa manera el tema es funcional. Ya el Radian es una realidad y no tenemos que desarrollar nada más. Luis, muchas gracias. Nora también. Quiero contarles que en este momento hay más de 20 preguntas en nuestro chat. Si esto ha estado pues muy interesante para nuestros clientes. Por temas de tiempo, les voy a pedir
Les voy a hacer unas preguntas en las cuales les voy a pedir un poco de brevedad al responderlas, sin dejar a un lado la claridad del tema. Y para Nora, ¿sí? Queremos preguntarte, una de las preguntas de nuestros clientes es, ¿cuál es la diferencia transaccional en Radian entre endoso y cesión de derechos? Bueno, como lo conversaba en la presentación, la factura electrónica como título valor es un título al portador, es un título valor al portador. ¿Cómo se negocia esa factura al ser un título valor? La única forma para negociar un título valor es a través del endoso. Diferente es la figura de la cesión. Si nosotros miramos el artículo 1559, que ya es diferente, ya no estamos hablando de un título valor, sino estamos hablando de un contrato como tal. Allí establece que se debe entregar el título, que se debe constar la cesión donde debe otorgarse el cedente y el cesionario, pero adicionalmente tenemos que tener presente que con la ley 2155 del 2021 estableció un requisito adicional, y es que no basta con que la factura, ahora no solamente le dijo, mire, si usted va a ceder la factura, tenemos que tener claridad de un aspecto. Una cosa es el título valor y otra cosa es el contrato de cesión que yo vaya a realizar, que es diferente. Y dentro de la ley lo que está estableciendo actualmente es que esa cesión se debe registrar ante el Radian para efecto de que tenga y se haga efectiva la correspondiente cesión de derechos. Eso es lo que se está estableciendo, y en este momento la DIAN está realizando la resolución con la cual sacó a comentarios y regula lo relacionado con la cesión de derechos y lo relacionado con el registro en el Radian. Muchas gracias. A ti, Nora, muchas gracias. Luis, acá un cliente nos hace una pregunta y es, ¿existe la posibilidad de registrar en Radian facturas de servicios de salud? Bueno, realmente en el Radian se pueden registrar todas las facturas que sean título valor. Entonces es clave tener en cuenta que sean facturas que tengan una fecha de vencimiento posterior, que sean facturas que tienen su acuse de recibo, el aviso de recibo de las mercancías o de la prestación de los servicios, la aceptación ya sea tácita o expresa, y si cumple con esas condiciones, no solo del sector salud, sino de cualquier sector económico de la sociedad. Muchas gracias, Luis, nos queda súper claro. Otra pregunta que nos hacen muy importante, ¿de quién es la obligatoriedad de registrar la factura en Radian? Para Luis, por favor. Gracias, Oscar. Bueno, la obligatoriedad de registro en el Radian, pues la tiene el que es titular del derecho, ¿no? Y que él lo puede hacer directamente si él se habilitó en el registro de facturas electrónicas, cumplió con los requisitos que tienen que tiene el decreto 1154 para ellos, pero también puede hacerlo de manera indirecta cuando él ha elegido a un tercero que sea él quien haga el registro de esas transacciones, pues cumpliendo pues con todas las condiciones que deben tener los eventos que son necesarios para registrar esos situaciones que hacen circular la factura electrónica. Listo. Ahora quiero hacerle otra pregunta a Nora y es, ¿cómo se da cuenta el pagador con quién negoció la factura el proveedor? Cuando la factura electrónica ha sido aceptada, se endosa como tal la factura y efectivamente aparece registrada en el Radian. En el Radian el mismo 1154 dice que para efecto de consulta y trazabilidad de los títulos valores, entonces lo que valdría es revisar en modo de consulta quién es el actual tenedor legítimo de la factura para efecto de que realice el pago ante ese tenedor legítimo de la factura. Muchas gracias, Nora. Ahora, para Luis, esa pregunta que nos hace un cliente, dice, la resolución que se va a expedir habla de obligatoriedad de certificar la recepción de bien o servicio
y la aceptación de la factura para negociarla. Esta operatividad cae en el receptor de la factura, sin embargo, el beneficio es para el emisor, quien tiene la necesidad de negociar en la práctica. ¿Cómo vamos a obligar al receptor a ejecutar los eventos? Esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Lo que la DIAN puede regular, y en efecto lo que estamos desarrollando con la ley 2155, es el mandato que estableció el artículo 13 de esta ley 2155, en la cual le establece la obligación al que adquiere los bienes y servicios con pago a plazos, que si quiere usar el costo, la deducción, o el impuesto descontable, es necesario que obligatoriamente expida el acuse de recibo y la noticia de recibo de las mercancías o de la prestación de los bienes, y de esa manera hacerlo. Digamos que desde la órbita de la competencia tributaria lo que está establecido, y es como el esquema se va movilizando, y se espera que pues tenga un gran suceso respecto de la constitución de títulos valores. Luis, muchas gracias, muy amable. Gracias a los dos. Quiero contarles que las memorias del evento van a estar disponibles próximamente para que ustedes puedan ver y de pronto recordar un poco más lo que no se les haya quedado. A los dos y a todos nuestros asistentes, muchas gracias. Gracias por la participación en este espacio, por sus preguntas. Nos queda bastante claro en qué consiste esa circulación de la factura electrónica de venta como título valor en el territorio nacional y el registro de eventos asociados a la misma en Radian. Los retos y oportunidades que tienen nuestros clientes con este modelo. Próximamente les estaremos compartiendo información sobre la propuesta de valor de Bancolombia, la cual permitirá la circulación y el registro de eventos de factura electrónica de venta en Radian a través de nuestras negociaciones de factoring. Esto es súper importante porque nuestros clientes nos estaban inclusive haciendo ciertas preguntas sobre ello. Entonces, queremos contarle que estamos trabajando en ello y que próximamente lo van a tener. A todos, nuevamente, muchas gracias a todos nuestros invitados. El Grupo Bancolombia está muy orgulloso de estos webinars y de compartirles esta información. Esperamos verlos en un próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.